Continuamos en Aquí Guerrero. Muchas gracias. El programa siempre interesante. Vamos a continuar ahora con otros rollos. Vamos a hablar de periodismo, de literatura, pero antes les quería decir, Acapulco, es Acapulco, no por unos problemas que sí los padecemos, sí nos duelen, porque hay que decirlo derecho, pero el puerto nos da de comer a todo Guerrero, caray, hay que cuidarlo. Y si usted, amigo, compañero periodista, es usted periodista que quiere a Acapulco, adelante, y si no lo quiere, pues, ¿qué le voy a hacer, pues? Ni modo. En el estudio tenemos a Juan Manuel Millán. Pero antes nos habló Gustavo Cervantes. Un abrazo, Gustavo, espero que te recuperes muy rápido. Ya lo recibió la psicóloga también, lo ha metido en su carterita para tenerlo presente de que has enviado un mensaje de solidaridad, de afecto. En el estudio tenemos al reconocido periodista Juan Manuel Millán. Él precisamente ha sido periodista, reportero, escritor, además ha hecho historia en uno de los periódicos más importantes de Acapulco. Es originario de Taxco, pero ha vivido muchos años en el puerto de Acapulco y aquí mismo en Chilpancingo. Le doy la bienvenida. Juan Manuel Millán quiere platicar, con ese motivo yo lo invité. Él escribió un libro sobre la historia del PAN en Guerrero, un libro así, de pequeñito, y ahora está por publicar el otro. Juan Manuel, platícanos, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches, Andrés, buenas noches, auditorio. Sí, precisamente ya fue presentado en 2009 el tomo 1 de la historia del PAN en Guerrero, que considera los años de 1939 a 1946. Tal vez para nuestro amable auditorio no diga mucho la historia del PAN cuando se escucha así el nombre, pero si recordamos, si leemos más bien este libro, nos vamos a encontrar con una serie de temas desconocidos prácticamente para sobre todo se enfoca mucho a los tiempos fundacionales de Acción Nacional, en qué situaciones se dieron esa fundación, cómo se comportó la autoridad en el gobierno, la autoridad electoral, el propio partido, los ciudadanos que en ese entonces militaban, que había demasiada represión, hubo demasiados muertos, y todos esos asuntos, cómo se dieron, se plasman en ese libro de la historia del PAN, en su tomo 1. El tomo número 2 abarca de 1947 a 1982 y habla de varias campañas políticas, entre ellas presidenciales, que se dieron aquí en Guerrero, de las cuales no hay testimonio de ellas, de lo que fueron los candidatos de Acción Nacional. No se registraron esos discursos, esos mensajes, cómo fueron. En ese libro se van a consignar, al igual que quiénes fueron los candidatos a diputados federales, el año, fechas, votaciones, cantidad de votos que recibieron, cuántas alcaldías se ganaron, quiénes las ganaron, acontecimientos que quedaron grabados, que tuvieron una participación, miembros activos de Acción Nacional, que muchas veces son desconocidas, ¿no? Hace un rato mencionabas el llamado Pozo Meléndez, por ejemplo, época por ahí de los 50s. Te puedo mencionar un pasaje, por ejemplo, de este nuevo libro, en el que se decía que ahí no iban a tirar cadáveres, que era mentira, que no había nada. Un personaje muy estimado para mí fue, junto con un grupo de japoneses, ingresaron a su interior para investigar a dónde era la salida, porque siempre existió esta versión que ese Pozo Meléndez iba a salir allá por Japón. Nunca le encontraban la salida, sí escuchaban ruidos de agua, pero al momento que ingresaron, en ese entonces se tomaron las gráficas, que efectivamente encontraron huesos humanos y de animales, y ese personaje se trata de mi padre,
que tenía un periódico, uno de los primeros periódicos en la ciudad de Taxco, que se llamaba La Palabra y posteriormente se llamó El Impacto, con lo cual le estaba demostrando al entonces gobernador Raúl Caballero Aburto que sí había cadáveres en el Pozo Meléndez, cuando en ese entonces la autoridad decía que era mentira, que había cadáveres. Se le demostró que sí había cadáveres. Posteriormente viene el movimiento de... pero son desde la época de la Revolución ya. No, bueno, claro, hay cadáveres antiguos y también cadáveres recientes, los que ahí se encontraron, los huesos. Y pasando años más adelante, el 60, queda, no se menciona, por ejemplo, ¿qué hizo Acción Nacional en el 60, 30 de diciembre del 60, cuando aquí en Chilpancingo se dio la muerte de 19 estudiantes? Sí, estaban tirando al gobernador aquí. Sí, querían tirar, precisamente se trataba de Raúl Caballero Aburto, ¿sí? Veo diferentes pasajes de la historia, platicando con Jesús Araujo, su versión, veo la biografía de don Javier Olea y encuentras otra versión. Por ejemplo, platicando con Jesús Araujo, lo noto muy tranquilo, platicando toda la anécdota, cómo fue, diciéndote pasó esto, luego, pero al leer la biografía de don Javier Olea, noto como que hay mucho odio hacia el señor Araujo, ¿no? Como que toda la culpa se la descarga al señor Araujo como responsable de esos acontecimientos, en el que, por cierto, mencionan ahí de un militar muerto, ¿no? Que solamente el parte militar lo mencionaba, ¿no? Pero los demás periódicos y testigos del momento nunca vieron el cuerpo de ese militar asesinado supuestamente en ese año. Oye, periodista Juan Manuel Millán, sí. Mencionaste algo que me llamó la atención ahorita, que muchas cosas que hizo Acción Nacional no se conocieron porque estaba aparejado el movimiento del 60 aquí en 1960, obviamente. ¿Cómo llegaron a ti esos documentos, esas fuentes de información que enriquecen tu libro, tu segundo tomo? Sí, desde luego, mira, una es testigos presenciales, que logré entrevistar hace algunos años en vida, algunos viven, otros hay el testimonio de un gran periodista, reportero oaxaqueño él, Gerardo Medina, muy conocido, quien escribía en una de las revistas actuales más antiguas de México, que se llama La Nación, que se fundó en 1941 y que no ha dejado de salir de manera consecutiva mensualmente. En esa revista se consignaron precisamente la versión del lado de Acción Nacional, cómo lo vio Acción Nacional en un pleito en que era de estudiantes de la universidad y el gobierno por el problema de la huelga que se había organizado, el reconocimiento a la conformación de la universidad en ese entonces, y cómo lo vio desde fuera Acción Nacional. Pues eso no se conoce. ¿Cuál es la versión, ¿no? de Acción Nacional, de los que estuvieron presentes y de los que participaron en el movimiento? Porque gente de Acción Nacional participó en ese movimiento en donde pedían la salida en diferentes, en Teloloapan, en Iguala, en Taxco, pedían la salida de Raúl. ¿Y por qué el PAN no ha crecido así como creció el nefasto PRD? Digo nefasto porque no las debe a los guerrerenses muchas cosas. Sí, bueno, hay una parte de la historia precisamente desconocida, su parte fundacional de Acción Nacional, que gana las primeras 7 presidencias, no en Guerrero, sino en México. El Partido Acción Nacional, por primera vez, las 7 presidencias las ganó en Guerrero, y uno de ellos fue Chilpancingo, otro de ellos fue Acapulco, fue Tistla, Quechutenango. ¿Y se la reconocieron? Se la reconocieron. ¿Acapulco? Sí, se la reconocieron. ¿Sabes? Esa elección, auditorio, fue en diciembre de 1940. Los presidentes municipales entraron el 1 de enero y en el mes de febrero desaparecen los poderes en Guerrero porque quitan al gobernador F. Berber por diversas acusaciones de represión que tenía este gobernador,
F. Berber, lo quitan, desaparecen poderes, y en ese momento todos estos 7 presidentes municipales de Acción Nacional pasan a ser consejos municipales, presidentes de consejos municipales, ya no presidentes municipales. Entonces a la mayoría de ellos les dicen, bueno, ¿usted desea seguir en Acción Nacional? No, pues sí, claro que sí, deseo seguir en Acción Nacional. Ah, bueno, porque se va a olvidar del presupuesto del Estado si usted sigue en Acción Nacional. Y hubo diversos acosos para que incluso a uno fueron a su pueblo, que estoy hablando de Leonardo Bravo, a matar a varios campesinos y responsabilizar al alcalde de esa muerte. El alcalde se tuvo que ir con su familia y varias familias huyeron a los Estados Unidos a refugiarse porque aquí ya no se podía vivir, en el caso de Leonardo Bravo. Pero también tenemos a quien llegó hasta el final, duraba un año la presidencia, tenemos a quien llegó hasta el final, el caso de aquí de Zupango, al presidente de apellido Rendón, que aguantó todo el acoso, las amenazas, y llegó hasta el final como un presidente, y que después ocupó, contendió por diferentes cargos, y que es una historia desconocida. Oye, completamente. Mira, tu primer libro es de 1939 a 46, Así eso es el periodo que comprende de la fundación del PAN. ¿Cuántas páginas son? Yo lo recuerdo ese libro. Pues son casi 500. Bien, ese ya está publicado, y el otro ya está publicado también. No, ya va a ser publicado este año. Que comprende 1947 de 47 al 82. ¿Y ese cuántas páginas? Podría ser casi 600. Millán, ¿cuántas horas de trabajo? Muchas horas de trabajo, viajes a diferentes pueblos, a buscar en un momento dado a los hijos, tener su testimonio de ellos, a las fuentes orales, parte contraria, los documentos, la mayoría no lo hay en Guerrero, los documentos. Hay una importante fundación que se llama Rafael Preciado Hernández, que tiene una sección que se llama Cedispan de estudios, en la cual encontré mucho documento. Hay también la biblioteca Manuel Gómez Morín, que está en el ITAM, fundador, pues, el fundador del PAN, que está en el ITAM, y en el cual también encontré mayor información. He leído libros de autores guerrerenses, con los cuales he tenido las diversas versiones de los acontecimientos que se dieron en ese entonces y en esta época. ¿Millán satisfecho? No, aún no, porque hay otra parte que es la del 83 a la actualidad, que está pendiente, que estoy pensando si la llevaré a cabo o no. Tu pregunta había sido por qué ese declive en algunos casos de Acción Nacional. Pues digo, el crecimiento de Acción Nacional fue primero que el de la oposición comunista, en este caso, de los viejos partidos como PSUM, PCM. Fue mayor el crecimiento, el de Acción Nacional en su momento, que esos partidos de oposición que muchas veces, como los otros se llamaban satélites del partido en el poder, hablando del PAR, PPS, que prácticamente estaban en las decisiones en el Congreso de acuerdo a las conveniencias del gobernante en turno, ¿no? Entonces ha habido un cansancio en ciertos políticos de la actualidad, en mi partido como en todos, ¿no? En lo que vienen precisamente ese desgaste. Ha habido también el interés nada más de algunos ciudadanos, de que vieron que el PAN llegó al poder en el 2000 y dijeron me afilio al PAN, y llegó a tener una militancia de más de 2 millones de militantes, no, hasta ganaron la presidencia de México, ganar la presidencia de México, y llegaron militantes. Pero en cuanto sale Felipe Calderón y que viene un refrendo de la militancia, ahí es donde la militancia concreta del PAN disminuye algo así como 300 y tantos mil militantes, y ahí te das cuenta que lo demás era pura conveniencia, porque el partido estaba en el poder, ¿sí? Y ya después, cuando deja el poder, adiós aquellos adherentes o aquellos que eran militantes que realmente no llevaban la playera
bien puesta. Oye, del Millán, partido. ¿cuándo nos traes el libro, la segunda parte, el segundo tomo? Espero que si los tiempos se cumplen, coincida con lo que es la fecha de los 76 años del PAN, que son en el mes de septiembre. Ya escucharon, 76 años del PAN, nos va a traer el compromiso del segundo tomo del periodista Juan Manuel Millán. Ya el tiempo se nos agotó casi, tenemos preparado ahí en el estudio un asunto sobre, ¿se acuerdan del ese que le decían el gringo loco, Harvey Hayes, de allá de Acapulco, en el Cerro de la Mira, allá donde está la quebrada? ¿Tú te acuerdas bien, Millán? Claro, sí. Entonces vamos a ver este trabajo que prepararon unos jóvenes de Ciencias de la Comunicación. Espero que les guste. Yo me despido ya de plano porque el asunto no está tan corto. Así que mi nombre es Andrés Campuzano Bailón. Nos vemos el próximo jueves. Pásela bonito. Hasta pronto.